Hoy vamos a concentrarnos un poquito más en lo que es la generación del 50. Vamos a trabajar lo que corresponde a Julio Ramón Ribeiro con su obra Los gallinazos sin plumas y Blanca Valera con su obra Canto Villano. Hablar un poquito de la generación del 50, pues nos habla de aquel grupo de poetas que coincidieron en la década del 50. Y ese, oh, profesora, obvio, ¿no? Sí, es obvio, pero tienen ciertas características esos escritores, porque en esas épocas, o sea, de la década del 40, el 50, se dio un fenómeno acá en nuestro país, que ahorita lo vamos a hablar. Lo que pasa es de que Bustamante Rivera estaba gobernando el Perú y viene Odría y lo derroca. Al derrocarlo, que fue en el año 1948, la Comisión Militar nombra a Odría como presidente del Perú por 2 años, es decir, sí, 3 años, ¿no? De 1948 hasta 1950, ¿no? Porque ahí es donde él llama, pues, a elecciones y es elegido ya de manera digamos, constitucional, ¿bien? Y su gobierno se extiende hasta 1956, haciendo pues un gobierno de 8 años. Por eso es que conocemos al gobierno de Odría como el ochenio. ¿Qué es lo que va a pasar? De que Odría venía con una política bastante derechista, que iba en contra y hacía persecuciones a los partidarios del Partido Aprista y del Partido Comunista. Esto hacía pues que estas personas se sintieran atosigadas, que se sintieran perseguidas, ¿no? Y empezaban pues a exiliarse del país. Otra de las circunstancias que se dio en el gobierno de Odría fue que él descuida la parte agrónoma del país y se dedica más a la exportación de minerales. Esto hizo que el Perú ganara cierto dinero y con ese dinero empezó a modernizar la ciudad de Lima, pero tuvo un crecimiento urbano bastante caótico. ¿Por qué? Porque al descuidar la agricultura, que es el sustento de las personas del interior del país, hizo de que esas personas, ¿no? Vinieran a Lima con el ofrecimiento de trabajo, con el ofrecimiento de tener la salud, porque el mejor hospital estaba acá en Lima, la Universidad, bueno, San Marcos estaba acá en Lima, los mejores colegios, porque Odría también construye las grandes unidades escolares, estaban acá en Lima. Entonces, eso hizo que esas personas del interior del país se vinieran acá a Lima, lo que se da la llamada migraciones, ¿no? Entonces, estas migraciones del hombre andino hacia la ciudad originó dos problemas muy importantes. Por un lado, el desempleo y por otro lado, el problema de la vivienda. Con respecto al problema de la vivienda, ellos lo solucionaron lo mejor que pudieron y lo más rápido. ¿De qué manera? Haciendo invasiones a los alrededores de la ciudad. Por ejemplo, el Agustino, por el este, tenemos parte de esas migraciones en la zona de San Martín de Porras, tenemos Villa El Salvador, ¿no? Que hoy en día se han convertido en grandes distritos y distritos muy pujantes, como Independencia también, Los Olivos, no comas. Entonces empezaron a crearse las llamadas barriadas en ese momento, originando pues ese crecimiento caótico y poniendo a la palestra un nuevo personaje social, el llamado migrante provinciano. Es en ese contexto donde Julio Ramón Ribeiro, Congrais, Carlos Eduardo Zabaleta y Sebastián Salazar Bondi, entre otros, surgen o empiezan a escribir hablando sobre lo que estaba sucediendo en Lima, pero ya no de una perspectiva de colonialista o una perspectiva indigenista o una perspectiva de realismo simple, sino un neorrealismo, ¿no? Se da como un neorrealismo. ¿Qué quiere decir esta línea neorrealista? Que va a describir nuevamente la realidad, pero desde la perspectiva o de la coyuntura social que se estaba viviendo en ese momento.
¿Por qué neoindigenista? Porque ya no va a hablar del hombre indígena en su zona, sino en su zona en el campo, sino como ese migrante que hoy en día está acá en Lima, que en algunas de las obras, como por ejemplo Congress, lo presenta como un migrante inocente, fácil de engañar por el criollo limeño, no, humilde, sencillo y bastante crédulo, ¿no? Entonces empiezan a presentar esas formas a este personaje principal de los relatos denominado como el migrante provinciano. Entonces, las obras van a abordar temas de la ciudad principalmente a partir de las migraciones que se habían dado en ese momento. Enfatiza pues la visión de las barriadas en esa época, cómo es que está surgiendo las barriadas, cómo surgieron, cómo se organizaron, cómo eran las casas, qué fue la acción del gobierno frente a esa situación, ¿no? Y qué tipo de personas hubo, porque los primeros migrantes sí eran personas trabajadoras. ¿Correcto? Eran personas que venían con la ilusión de poder crecer social y económicamente. Entonces eran personas que se dedicaban al trabajo. Propone una mirada crítica de la ciudad, también como una ciudad desorganizada, como una vorágine, ¿no? Tanto así que Enrique Congras la denomina como la bestia con un millón de cabezas, ¿no? Y Julio Ramón Ribeiro la denomina a Lima como la gran mandíbula. Estas visiones, pues es porque prácticamente Lima te va a devorar, ¿no? Tú vas a ser parte de esas costumbres limeñas, de esas criolladas, porque te los van a engañar, pero una vez, no a cada rato, tampoco es como que un migrante provinciano sumamente inocente y que no va a aprender de sus vivencias, sino es un migrante provinciano que va a ser víctima del criollismo limeño, pero que va a aprender de ese criollismo limeño, ¿bien? Describe pues las peripecias de la clase media, cómo es que se van sorteando sus ascensos sociales, sus relaciones sociales, ¿no? Entre otros. Ahora, dentro de este bagaje de escritores muy importantes de la literatura, vamos a tener a escritores como por ejemplo Enrique Congras, ¿no? Que va a ser el primero en abordar, ¿no? Congras, él va a ser el primero en abordar el tema de los problemas de la urbe limeña. Es decir, la migración andina, él va a hablar sobre la migración andina y las barriadas. Vamos a tener también a Zabaleta, Carlos Eduardo Zabaleta, con su obra Cristo Villenas, Los Ingar. Él va a introducir las técnicas narrativas de los estadounidenses como Flauner, ¿no? Él va a desarrollar historias con temas urbanos y rurales, ¿ya? Entonces, podríamos ponerle que sigue a Flauner y tiene temas urbanos y rurales. Bien, luego tenemos a Scorza, que también llega hasta este punto. Scorza, que viene obviamente como herencia del indigenismo. Él va a ser considerado como un neoindigenista y va a utilizar técnicas de vanguardia. Él va a denunciar la problemática entre las comunidades indígenas, ¿no? Denuncia las problemáticas de las comunidades indígenas. Correcto. Entre esas situaciones, básicamente va a denunciar lo que hacían las compañías mineras,
¿no? Recordemos que en este periodo es un periodo de gobierno en el cual se va a centrar más en la exportación minera. Eleodoro Vargas Vicuña, ¿no? Vargas Vicuña, él también va a ser un neoindigenista, ¿no? Al igual que Scorza, va a ser también un neoindigenista. Algunas de sus obras, como nosotros sabemos, tenemos Ñawin, ¿no? Ñawin. Pero de todos ellos, el más importante es Julio Ramón Ribeiro. ¿Quién fue Julio Ramón Ribeiro? Nosotros sabemos que Julio Ramón Ribeiro Zúñiga nació un 31 de agosto de 1929 y falleciera un 4 de diciembre de 1994, producto pues del cáncer al estómago que él padecía, porque él lamentablemente era una persona que fumaba demasiado. Él decía que no podía dejar de escribir sin tener el cigarro en la mano. Bueno, son situaciones que a veces se enfrentan, ¿no? Una persona. Él estudió Derecho en la Universidad Pontificia Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La carrera de Derecho, creo que ya te lo había indicado, pero nunca la ejerció. Él ganó una beca para irse a Francia para poder seguir la carrera, pues, a España, perdón, parte de España, primero por una beca de periodismo. Ahí publica, luego se traslada a Francia, donde realizó diversos trabajos, y en 1955 publica su primer cuento titulado Los gallinazos sin plumas. En 1959 regresa al Perú y va a ser profesor de la Universidad de Huamanga, ¿no? La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En 1961 retorna a París, ¿sí? Y trabajó como redactor y traductor de la agencia eh, France Press, ¿no? Además, va a ser nombrado representante del Perú ante la UNESCO también. Luego, en 1991 regresa al Perú y es aquí donde ya se queda. El días antes de fallecer, él fallece un 4 de diciembre de 1994, pero días antes de fallecer, a él le otorgan el premio Juan Rulfo, ¿no? El premio Juan Rulfo. Este premio, pues se decía en ese entonces que era toda persona que había ganado premio Juan Rulfo ganaba posteriormente el premio Nobel. Pero bueno, lamentablemente el no tener cuidado con su vida, pues hizo que solamente se quedara hasta ahí. Él va a ser considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo XX. Va a ser muy, muy reconocido como cuento, ¿no? Es uno de los grandes cuentistas que nosotros tenemos. No solamente tiene una influencia, no solamente es influencia en el país, sino también a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Dentro de lo que es Julio Ramón Ribeiro, recurre pues al relato lineal sin complicaciones técnicas. Él no se hace mucho problema de repente romper el orden temporal del cuento, sino más bien es un relato lineal, no se complica en la historia, su lenguaje también es un lenguaje bastante coloquial, sencillo, ¿no? No tiene no es rebuscado el lenguaje que él emplea. Eh, Sus escenarios van a ser principalmente de tendencia neorrealista urbana y costeña. Esto se debe a que muestra pues los cambios de la ciudad, aunque también escribió cuentos fantásticos de gran calidad. La actitud del narrador es una actitud totalmente escéptica, ¿no? El narrador que él presenta es un narrador incapaz de alcanzar la felicidad o de repente la dicha, simplemente relata lo que ve.
Esto pues se evidencia en el fracaso y la frustración en que terminan muchos de los personajes que él nos presenta. El escepticismo, la desconfianza se ve también que concibe la realidad como algo imposible de conocer, ¿no? Algo imposible de conocer. Sus cuentos se han reunido bajo la palabra del mudo, bajo el título La palabra del mudo, a lo cual él mismo indicaría lo siguiente. ¿Por qué la palabra del mudo? Le preguntan. Porque la mayoría de mis cuentos se expresan a aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido ese álido negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y también sus angustias. Es como que le presenta pues a toda la sociedad el tema de qué es lo que sienten las personas marginadas, aquellos olvidados, aquellas personas que no son considerados, los pobres, ¿no? Que lo vemos pues como un adorno, lo vemos como un elemento parte de la sociedad, pero no tenemos ni la más mínima empatía de lo que está sintiendo, sucediendo, y lo vemos como un elemento decorativo. Entonces, ¿él qué hace? Y no validamos nada de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hace Julio Ramón Rivero? Valida a la persona, ¿no? Valida a la persona a partir justamente de estos elementos, ¿no? A partir justamente de estos elementos. ¿Qué más? La, la actitud presenta dos mundos, la oficialidad por un lado y la marginalidad. Los personajes de Ribeiro, y lo vamos a ver acá, los personajes de Ribeiro son personajes marginales, frustrados, de las clases social media y también de la clase social baja principalmente. Busca pues reflejar las peripecias que ellos realizan eh, dentro de una sociedad como es la sociedad limeña, ¿no? Las voces olvidadas que toma como referencia Ribeiro, justamente lo que te decía, van a ser aquellos que no son escuchados y van a revelar sus sufrimientos, sus emociones, su punto de vista, ¿no? Estos personajes, estos personajes son aquellos personajes que van a presentar dificultades diarias, ¿no? Las historias reflejan las penurias cotidianas de esos personajes de clases sociales bajas principalmente. Y Ribeiro, a partir de su narrativa, realiza una crítica abierta a la indiferencia del sistema hacia los pobres, ¿no? Una crítica porque, bueno, hoy por hoy hay ciertas ayudas sociales que se les dan, pero en esa época simplemente era un elemento que nosotros teníamos y punto, ¿no? Así de malo suena, ¿no? Y así de malo era. Así como de malo suena, así de malo era en esa época. Su mejor obra es Los gallinazos sin plumas, obviamente. Entonces, eh, ¿quién nos relata esta historia, no? La voz narrativa describe cómo inicia, pues, el trabajo en la ciudad a la hora celeste. ¿Cuál es la hora celeste? Las 6 de la mañana, donde vemos, pues, a los canillitas, vemos a las personas de trabajo doméstico, vemos a los guachimanes o las personas de seguridad que están caminando. Y que esta caminata lo hacen como si fueran fantasmas. Además de las anteriores personas que nos muestran, también nos presentan a los llamados gallinazos, ¿no? A los gallinazos sin plumas. ¿Qué van a hacer esos niños que van a recoger basura para ciertos trabajos, ¿no? Algo así como recolectores. Los niños Efraín y Enrique vivían con su abuelo de nombre Don Santos. Ellos se levantaban muy temprano, eh, bueno, eran levantados por el abuelo, los cuales iban pues con dos baldes muy grandes, con la finalidad de poder recolectar elementos orgánicos.
para poder alimentar al cerdo pascual. Bien, el abuelo primero los mandaba por la avenida Pardo, pero tenían que apurarse porque a veces, pues, como los tachos de basura estaban en las puertas de las casas, no faltaba, como lo dice el relato, que una chica trabajadora del hogar o de repente la baja policía, el camión de la baja policía llegara y se llevara todos los restos. Entonces, como ellos traían los cubos a medio llenar y el cerdo pascual pues ya no le alcanzaba, tenía más hambre porque se había convertido en una persona bastante voraz, ellos pues hacían lo siguiente, ¿no? Entonces, el anciano los manda ahora al muladar. Ahí tenían ellos que luchar con los gallinazos por obviamente esos pedazos de trozos de carne, de pan, de verduras, ¿no? Para poder llevarle para que coma pues el cerdo pascual. Pero a veces como que no alcanzaba la comida. Entonces, cuando se ponía en esa situación, pues este señor los maltrataba a los chicos, ¿no? Los maltrataba, los insultaba, ¿no? Y no los consideraba. Ahora bien, un día en lo que estaban ellos en el muladar, al borde del mar, recolectando, Efraín, uno de los hermanos, sintió un pequeño dolor en el pie y se había dado cuenta pues que un vidrio le había cortado el pie. A la mañana siguiente Efraín se levanta mal, con fiebre, con dolor, y al inicio pues el anciano le dice, no, que vaya a trabajar, que eso no se hace, y los chicos salen. Pero como el dolor era tanto, regresan y lo deja a Efraín, entonces Enrique sale para poder llenar no solamente su cubeta, sino la cubeta del hermano. Un día, digamos, de ellos, llega el anciano con un hombre que al parecer era un carnicero, ¿no? Y le dice, mira, tengo este cerdito para la venta. Entonces el señor le dice, mira, no, todavía no está preparado para la venta. Regreso dentro de 30, 40 días y vamos a ver. Esta situación le molestó bastante al anciano, obviamente, ¿no? Este, Al día siguiente, cuando fue a despertarlo, Efraín no podía levantarse, estaba muy mal. Enrique le reclamó y, y dijo que le duele el pie y que por lo tanto no podía acompañar. Entonces el abuelo adujo de que él tenía una pata de palo y a pesar de su edad, igual él trabajaba, ¿no? Entonces don Santos mandó a Efraín a la cama y a Enrique a que traiga la comida para el cerdo, tanto lo que le correspondía a él como a la demás. Cerca del mediodía, Efraín regresó con los cubos repletos, pero no vino solo, vino acompañado de un perrito que también estaba bastante maltratado. Este perrito que estaba bastante maltratado, no el hermano le puso por nombre Pedro. Pero el anciano se molestó porque dice, vos no tenemos ni comida para nosotros y encima nos traes una boca más que alimentar. Entonces los chicos le dijeron que no se preocupara, que ellos se iban a encargar del perrito. Y bueno, el viejo lo dejó ahí. A la mañana siguiente, Enrique ahora se despierta resfriado. El viejo le escuchó estornudar por la madrugada, no dijo nada. En el fondo, pues tenía temor de que Enrique también enfermara. Y si Enrique enfermaba, había una pregunta: ¿quién traería la comida? Entonces, Pascual estaba pues bien chonchito, su voracidad era impresionante. Dos Santos se molestó e insultó, diciéndole pues que no valían nada, que eran unos pobres gallinazos sin plumas. Entonces él tomó las latas, salió a trabajar, pero como su pata de palo no estaba diseñada para caminar sobre asfalto, vino bastante mal, ¿no? Trayendo un poco de comida. A la hora celeste del tercer día quedó desplomado pues en su colchón, insultándolos también enfermos.
hasta que una noche los rugidos de Pascual no los dejaban comer, no lo dejaban dormir, perdón, porque ya pues tenía hambre, ¿no? Entonces decía, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Eso se acabó, pónganse de pie, levántense, haraganes, váyanse a trabajar, ¿no? Entonces, el abuelo mandó pues a Enrique bueno, el abuelo empezó a golpear a Efraín, a lo cual Enrique sale a su defensa y le dice, no, a pesar de estar enfermo, yo voy a salir. Sale, el perro lo quiere acompañar, pero el abuelo le dice que no se vaya el perro, que se quede, no, porque iba a ser una carga para él. Cuando ya estaba ahí, se sintió un verdadero pues gallinazo, más entre los gallinazos que estaban ahí llenó los cubos y al entrar al corredor reinaba pues mucha calma, mucho silencio. Miró pues al correlón y vio lamentablemente que su perrito había sido devorado, ¿no? Entonces, a través de las lágrimas se sintieron mal, hubo una trifulca ahí y el anciano se rompe la pata de palo y cae en el chiquero. Y los dos hermanos terminan alejándose de la casa, dejando atrás la miseria que vivían con el anciano. Pero la obra cuando finaliza no nos dice cuál es el destino de los chicos. Ese punto lo deja abierto. No sabemos si los chicos siguen viviendo en una condición de miseria o de repente encuentran la suerte y mejora. Simplemente dice de que los chicos se fueron, ¿sí? Simplemente dice eso. Entonces, este cuento, ¿no? De narración lineal, vemos que hay un narrador omnisciente, un narrador que todo lo sabe, que todo lo ve en tercera persona. El lenguaje es sobrio, ¿no? De rasgos poéticos y se emplea la metáfora y la prosopopeya. Observamos pues ahí en esta obra que los ambientes son un ambiente urbano marginal. La historia se desarrolla en la barriada, se desarrolla en el muladar, al lado de la playa, ¿no? Y los personajes pertenecen a la clase social baja, que sobreviven recolectando basura. ¿Para quién? Para el cerdo pascual. Por lo tanto, el cerdo pascual tiene una simbología dentro de la obra, ¿no? ¿Cuál es? Que la posibilidad el cerdo pascual significa la posibilidad de desarrollo económico. ¿Esto qué quiere decir? Que si se vendía el cerdo pascual, entonces ellos iban a recibir un dinero y eso les podría mejorar la vida. Pero también simboliza la urbe que sacrifica y oprime al marginal. ¿No? Como es esa sociedad que quiere más de esa persona oprimida, de esa persona marginal, ¿no? Y se aprovecha y la succiona de tal manera que no la deja desarrollar. Por lo tanto, el tema principal de este cuento es la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. Entonces, el cuento refleja la miseria humana y social ante la explotación del abuelo. Vemos también dentro de este cuento el tema del fracaso que se muestra a través de la cancelación de las esperanzas de los personajes, ¿no? Por ejemplo, el viejo cuando no puede vender al cerdo, cuando los chicos no pueden salir, los mismos chicos por el trato del abuelo, no es el abuelo, ojo, no es cualquier persona, es el abuelo, una de las personas que debería protegerlo, pero ¿qué hace este abuelo? Los utiliza, los usa para poder alimentar a ese llamado desarrollo económico, ¿no? Entonces, ahora bien, ahora bien, chicos. Eh, dentro de la generación del 50, también vamos a tener por ahí la parte poética. Ojo, y la parte poética de esta generación es bastante interesante porque se podría decir que es una generación netamente sanmarquina, ya que muchos de los escritores son de San Marcos. En esta poesía, ¿no?
esta poesía de la generación del 50, vamos a dejarlo ahí, presenta algunas características importantes. Una de las primeras es la influencia de la vanguardia europea. Influencia de la vanguardia europea. ¿Sí? Los poetas de esta generación obviamente incorporaron elementos formales, temáticos de la vanguardia europea, sobre todo las corrientes surrealistas y realistas, surrealistas y existencialistas, surrealista y existencialista. Bien, a ver, un momento, por favor. Muy bien. Otro aspecto, otra característica es la revaloración, la revaloración, revaloración, la revaloración de la poesía española, de la poesía española, principalmente de la llamada generación del 27, ¿ya? Esos son los que más van a abordar. También los poetas medievales, obviamente. Búsquedas, otra tercera, búsqueda de nuevas formas de expresión, ¿no? Nuevas formas de expresión. Perdón, un momento, por favor. Muy bien. Otro que tenemos ahí, pues, es el interés por la identidad y cultura peruana, ¿no? Identidad y cultura peruana.
Bien. La quinta, la quinta es la crítica social y política, ¿no? Crítica social y política. Y bueno, también por aquí se da una dicotomía de lo que es la poesía pura, ¿sí? Y la poesía social. La poesía pura, influenciada por José María Eguren, ¿no? Esta poesía, mm, se centra más en el mundo interior del poeta, ¿no? Mundo interior del poeta. Y la poesía social, influenciada por César Vallejo, y pues bueno, su nombre lo dice, ¿no? Toman pues a la poesía como una voz para, como una voz, valga la redundancia, ¿no? Como una voz social, ¿no? Como un compromiso político social, ¿no? Como un compromiso político social, ¿sí? Es así como se toma. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de poesía, ojo, que estas son las influencias, ¿ah? No son los escritores, son las influencias que reciben. ¿Ya? ¿Cuáles son los escritores? Si tuviéramos que segmentar, por ejemplo, dentro de lo que es poesía pura, vamos a tener a Emerson, vamos a tener a Emerson, este, a Blanca Valera, Blanca Valera, a Sologuren y a Belli. Y dentro de lo que es la poesía social, vamos a tener a Alejandro Romualdo, a, a Rosé, ¿no? A Rosé, a Gonzalo Rosé, a Washington Delgado, ¿no? Y a Pablo Guevara, ¿no? Así sería la segmentación de los poetas en esa época. Jason Blanca Valera, Sologuren, Romualdo, Rosé, Washington Delgado y Guevara son sanmarquinos, ya son poetas sanmarquinos. Como les decía, tenemos a Blanca Valera. Lo que pasa es que antiguamente existía una sola facultad que se llamaba Facultad de Letras y Educación. Blanca Valera estudia educación. No la ejerce, si bien es cierto, pero ya actualmente, como ustedes pueden haber visto, las facultades, tenemos la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y la Facultad de Educación separadas, ¿ya? Pero antiguamente estaban juntas. Blanca Leonor Valera González nace el 10 de agosto de 1926 y falleció en Lima nuevamente el 12 de marzo del 2009. Ella fue una poeta, traductora y periodista. Ella se casó con Fernando de Cislos, que era también una persona, un artista, ¿no? Pintaba cuadros indigenistas. Con él tuvo dos hijos, y esto es importante porque más adelante uno de ellos va a ser parte de su poesía. Ella estudió, como ya te había dicho, en San Marcos, conociendo pues a Salazar Bondi, a Ellison y a Fernando de Silo, con quien se casa. Luego, en 1949, se va a París, entablando amistad con Jean-Paul Sartre, con Simone Beauvoir, con André Breton, ¿no? Y con Henry Maxwell, ¿correcto? Y también con Octavio Paz. Además de ello, vivió en Florencia, después en Washington, realizó diversos trabajos de traducción, periodísticos,
y en 1962 regresó al Perú para establecerse en Lima. Entre 1977 y 1979 fue secretaria general del Centro del Pen Club International. En 1996, lamentablemente, su hijo, Lorenzo, fallece en un accidente aéreo en Arequipa. Este hecho va a influenciar mucho en la poesía de Blanca Valera, bastante, porque sus reflexiones son como que más, medias metafísicas, parecen sus reflexiones, pero no llegan a ese nivel, pero sí como que a esa pérdida del sentido, ¿no? A esa obnubilación a la hora de escribir y plasmar sus poemas. Y ahora lo vamos a ver cómo. En el año 2001 gana el premio Octavo Paz de Poesía y Ensayo. Luego gana el Premio Internacional de Poesía García Lorca. Luego gana el Premio Poesía Ciudad de Granada, ¿no? Luego gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y, como ya te había comentado, fallece el 12 de marzo del 2009. Dentro de su poesía, nosotros podemos indicar lo siguiente. Aparte de que cultiva la poesía, ¿no? También compuso artículos de crítica cinematográfica para algunas revistas, ¿ya? Tuvo una gran influencia principalmente del existencialismo. Sus obras tienen tono existencialista, ¿ya? Sus obras tienen ese tono existencialista. Muy bien. La reflexión sobre también hace una reflexión sobre la condición femenina, ¿no? Valera reflexiona sobre la situación de la mujer, por lo que realiza una crítica a la sociedad patriarcal que vivíamos en esa época. Su lenguaje también es depurado, sobrio, conciso, directo. Adopta, entonces, en todo caso, adopta por la brevedad en sus estrofas y también en sus poemas. Eh, incluye elementos como el del vals y también de los haikus, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, su madre era cantante, cantautora de valses, ¿no? Era pues Serafina Quinteras, ¿no? Pero muchos no la relacionan porque ese era su nombre artístico, ¿no? Entonces, en su poesía pone manifiesto también esos elementos, esa influencia de su madre, pero también la influencia del conocimiento del haiku, ya que tomó esta composición japonesa de brevedad formal y de acumulación significativa en su contenido. Esa acumulación de significados en su contenido se puede apreciar en el estilo de el silencio expresivo. ¿Por qué? Porque en sus obras vamos a tener mucha densidad semántica. Densidad semántica. ¿Qué quiero decir con este tema de densidad semántica? Que la extensión de sus poemas son muy breves, pero la significación que tiene es muy amplia. Por ejemplo, miren este poema. Se titula Fuego, ¿sí? Y dice así, entre mis dedos ardió el ángel. Ese es todo el poema. Entre mis dedos ardió el ángel. Entonces nosotros podemos interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? Que con nosotros, con nuestras manos, podemos crear cosas, podemos crear objetos, pero también los podemos destruir. Esa es una forma. Otra forma que podemos interpretar es el simplemente hecho de fumar, porque ella sí fumaba, ¿no? Puede ser. Este,
Y así, tiene poemas muy breves, pero que la significación que nosotros le podemos dar o el significado que se le puede otorgar es muy amplio. Bien, cada poeta incluso tiene su propio significado. Ella rechaza el tono confidencial y el melodramatismo. Lo rechaza totalmente, ¿ya? Tiene una postura de escepticismo y también de pesimismo, sobre todo después de la muerte de su hijo. Su tono es bastante existencialista y trabaja el verso librismo. Su mayor poemario, ¿no? Porque tenemos El puerto existe, La luz del día, valses y otras falsas confesiones, ejercicios materiales, El libro de barro, Concierto animal, el falso teclado y tenemos también Canto villano. Canto villano se le va a llamar así porque va a conjugar dos términos, ¿sí? En primer lugar, Canto Villano es una conglomeración de poemas escritos entre el año 1972 y 1978 por la autora. Bien, entonces eso se va a recopilar y se va a colocar el título. Su título es un ejemplo de figura literaria denominada oxímoron, que consiste pues en unir en una frase dos palabras de significados opuestos, ya que la palabra canto alude a lo elevado de la poesía, ¿sí? A lo elevado del arte, a lo bello del arte. Y villano hace referencia pues al habitante de la villa, que tiene pues una existencia ordinaria, común, simple, indigna, indecorosa incluso, ¿no? A veces hasta ruin. Entonces se puede deducir de título una muestra de ironía, ¿no? Una muestra de ironía. La figura del poeta maldito o del poeta marginal que canta desde el fracaso o de su ruina, ¿no? Miren toda la interpretación que tiene solamente del título de esa obra. Esta obra está dividida en dos grandes partes. Ojos de ver, contiene 7 poemas que resaltan por su brevedad, son de 2, 3 versos. Por ejemplo, después, el poema después dice, tras la rosa, sombra, ¿no? Que puede aludir a la fugacidad de la belleza de esa flor, ¿no? Tras la rosa, sombra. Habla sobre la fugacidad de la vida, de la existencia, ¿no? Este, y esa sombra puede interpretarse como muerte. Son así, poemas muy breves, muy pequeños. La otra parte es Canto Villano, que contiene 13 poemas de mediana y larga extensión. Y dentro de ello tenemos el poema Canto Villano, ¿no? Entonces, Canto Villano se repite 3 veces. El nombre del libro general, el nombre de la segunda parte del libro y el nombre de un poema en específico, que vamos a verlo hoy. Tenemos ahí, tenemos ahí, chicos. A ver, tenemos ahí. Los temas que se van a desarrollar en Canto Villano, en sí como que no podemos decir que hay un solo tema, ¿no? En la obra en general. Este, porque pues es bastante amplio, ¿no? Incluso viendo algunos, algunos que han estudiado este tema, este poemario, perdón, nos dice que no se puede hablar de un tema central. Eh, por un lado aborda la reflexión sobre la existencia humana, ¿no? Sobre la existencia humana, la búsqueda de un sentido trascendente en un mundo de apariencias marcado por la melancolía y el desconcierto. Por lo tanto, podemos reunirlo todo ello como la materialidad del ser humano. Otros temas son el tedio
ante lo cotidiano, la desilusión, ante la realidad, la eternidad del instante, ¿no? Y también la condición, pues, femenina en la sociedad patriarcal. La frustración y el fracaso ante la realización personal, ante la soledad, ante la materialización de lo espiritual, la desmistificación de lo divino, la dicotomía animal-humano y la oposición luz y oscuridad. Entonces también nos habla sobre el silencio, sobre espacios de resistencia de la mujer. Nosotros como mujer encontramos pues en el silencio esa forma de resistir, en el callarnos, ¿no? Entonces no es que no nos pase nada, es que estamos resistiendo. Ya, sí, chicos, no se molesten cuando le preguntes a la enamorada qué te pasa y te diga nada, no es que, sino que estás resistiendo ahí algún enojo, ¿no? En nuestra naturaleza. Y ese es el poema, este es el poema Canto Villano, que nos habla sobre la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporeizada, ¿no? Rompe con la cotidianidad de los valores familiares. Ahí podemos ver el poema, ¿no? Y de pronto la vi de mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato, obsérvame, obsérvate. O matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz y hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato, este hambre propio existe. Es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa, que envejece en su cielo de carne, mea culpa otro turbio, mea culpa negro bocado, mea culpa divina náusea. No hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo devorando mis ojos y los tuyos. Entonces, en este pequeño poema que hemos visto, podemos, pues, chicos, analizar diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo qué podemos analizar? Miren, eh, el tono es un tono netamente existencialista, pues vemos ahí el yo poético que reflexiona sobre la vida a partir de un hecho común, de un hecho cotidiano, como es el de comer, ¿no? Como es el de comer. Al inicio, el yo lírico está frente a a un plato pobre, ¿no? Si bien no está lleno, al menos tiene comida, porque ahí lo dice, un magro trozo de celeste sarro. Ahí lo dice. Entonces, este, podemos ver ahí que presenta un yo poético y su interlocutor, un tú, entre los que produce una mutua observación. Obsérvame, obsérvate. Obsérvame, obsérvate. Luego menciona a Rubens, ¿no? El pintor flamenco, y lo asocia con las palabras cebollas y lágrimas. Si bien es cierto, las lágrimas simbolizan tristeza, pero no debemos olvidarnos que las lágrimas también pueden ser producidas por las cebollas. Por lo tanto, podemos hablar ahí de que estas lágrimas pueden ser falsas. Inmediatamente podemos observar que reflexiona también sobre el pasado. Tantas historias, dice, ¿no? Tantas historias. Con respecto al amor, ¿no? Tiene una visión bastante negativa. ¿Por qué? Porque lo asemeja a un hueso y ese hueso está roído y está duro. Y no solamente ello, sino que también es ajeno, porque está en otro plato, ¿no? Y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato.
¿no? Brillando en otro plato. Ahí lo vemos. Y el hueso del amor, tan roído y tan duro, brillando en otro plato, ¿no? Este hambre propio existe, dice. Entonces el amor está lejano. Entonces, esto puede aludir al que el yo poético se encuentra solo, alejado del amor que ya está desgastado, ¿no? Hay una sensación también de hambre física, pero también de hambre espiritual, puesto que menciona, este hambre propio existe en la gana del alma, que es el cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo. Entonces, la idea del tiempo que pasa se expresa a través de la conciencia del envejecimiento. Es la rosa grasa que envejece en su cielo de carne, ¿no? Entonces, vemos ahí una idea de envejecimiento. En la penúltima estrofa, el yo poético es un pecador, ¿no? Dice que es un pecador, ¿sí o no? Yo, el pecador, y es el que asume la culpa, ¿no? Es el que asume la culpa. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, mi culpa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa. Aquí hay un guiño con la obra de Jean-Paul Sartre, ¿sí o no? Que se percibe, ¿no? Mea culpa, divina náusea. Ahí está. Y la última estrofa revela la soledad. No hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Entonces se percibe una conciencia en soledad, pues el otro simplemente está ausente. Entonces vemos una reflexión sobre la vida que se realiza en el tiempo en que dura lo que tú comes, ¿no? Y ese acto de comer es un acto cotidiano, es un acto común, es un acto recurrente. Bien, chicos, muy bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas. A ver, vayamos respondiendo las preguntas, chicos. A ver, ahí están las preguntas. A ver, vamos proponiendo respuestas. A ver, uno b me dice, me preguntan. Uno b me preguntan, chicos. A ver, vamos a ver. Dice, no, con respecto al contexto, no, con respecto al contexto histórico que marcó el desarrollo de la narrativa en Generación de 50, marca la alternativa correcta. Ojo que estamos Generación del 50, hablamos del contexto histórico,
Hablar del contexto histórico es hablar de Odría. ¿Qué pasó con Odría? Mm, fue un dictador, ¿no? Persiguió a los del LAPRA y al Partido Comunista. ¿Qué más hizo? Mm, trató de modernizar la urbe, pero también produjo lo que es la migración, ¿no? La migración. Y todo esto tuvo como resultado un desorden. Muy bien, la alternativa B, la modernización urbana crea tensiones sociales que se hacen visibles. Correcto, y esto se da con la llamada formación de las barriadas o los barrios marginales. ¿Correcto? Barriadas. Bien. No hay una revalorización del mundo andino porque recordemos, chicos, de que el mundo andino ya no se da, más bien se habla del migrante provinciano. Sí, los autores celebran el orden autoritario impuesto por el gobierno militar. No, nadie estuvo contento con ello, por eso escribieron lo que escribieron, ¿no? Las ciudades presentaban un espacio armónico de integración social para nada, más bien en una sociedad caótica. El proyecto de vivienda se destinan a todos los migrantes. Los proyectos de vivienda eran para los trabajadores, ya sean empleados o fueran obreros, pero principalmente eran empleados. En la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, el título de la palabra del mudo, con el que nombra la compilación de su producción, alude a la palabra del mudo. ¿Qué decía Julio Ramón Ribeiro? Era darle voz a los, al migrante, migrante provinciano, darle voz a quién más, al marginado, al olvidado. Por lo tanto, a la representación literaria de los sectores marginados, sí. Alternativa C de Cachimbo. Manifiéstalo. C de Cachimbo. Muy bien, chicos. Tienen ahí otras dos preguntas. Analicémoslas bien, con detenimiento. Vamos a tener 2 minutos para que la puedan analizar. A ver, vamos a ver. Bien. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de la hora celeste. Había terminado
y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Esta expresión es una expresión crítica, ¿ya? ¿De quién? De Lima. De acuerdo con el fragmento citado, el cuento Los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro, se puede afirmar que los narradores de la generación del 50 representan a la ciudad moderna como un espacio que moderniza la sociedad, no, ordena la vida colectiva tampoco, expone diferencias sociales, podría ser, integra a los marginales, no, no los integra. Lo cual evidencia mediante imágenes simbólicas de carácter, bueno, ya lo estamos viendo, de carácter crítico, ¿no? Oprime a los individuos, ¿no? Mediante imágenes críticas. Muy bien. 4. Con respecto a los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa correcta. El relato desarrolla una crítica a la explotación dentro del núcleo familiar. Bueno, ¿quién explota? El abuelo. El abuelo explota a los niños. Entonces, acá podría ser. El conflicto central se da mediante la superación moral de los niños. Superación moral, al contrario, ellos son humillados, ¿sí o no? El conflicto central de la obra básicamente es el poder alimentar, pues, ¿no? A ese cerdo, ¿no? La teoría del consumismo. Cerdo Pascual representa la miseria económica, no, representa el desarrollo. La narración presenta un desenlace optimista. No podemos decir optimista, tampoco podemos decir pesimista. En pocas palabras, no podemos hablar de desenlace. ¿Por qué? Porque el final es abierto, no se sabe. ¿Ya? Recuerda, el final tiene final abierto. No se sabe cuál es el destino de Efraín ni de Enrique. El abuelo encarna un personaje protector, nada de protector, al contrario, ¿no? Es un personaje bastante abusivo, ya explotador. Respecto a sus nietos, no. Respuesta entonces alternativa A, de avión. Muy bien, seguimos. Pregunta 5 y pregunta 6. A ver, vayan leyendo, vayan proponiendo respuestas.
A ver, chicos. Bien, vamos a ver. A ver, chicos. Respecto a la poesía de Blanca Valera. Ojo, vamos a hablar de la poesía de Blanca Valera. El poemario Canto Villano. Predomina el lenguaje preciso, austero, que otorga el silencio una función expresiva verdadero. Recuerda que esta función expresiva, pues, es la densidad semántica. Se emplean las formas métricas tradicionales y la ritma consonante en la estructura. Falso. La voz poética idealiza el rol femenino dentro del orden social patriarcal establecido. La voz poética idealiza el rol femenino. No. Falso. La musicalidad de los versos se impone sobre la densidad conceptual. No, al revés. La densidad conceptual se impone a la musicalidad. Bueno, no tiene ni musicalidad, ¿no? Falso. Alternativa, enano. Muy bien. Sí, la oscura materia, animada por tu mano, soy yo. Sí, la oscura materia, animada por tu mano, soy yo. Con respecto al estilo poético, ojo, estamos hablando ahora del estilo poético de Blanca Valera, evidenciado en el poema Identikit, incluido en el poemario Canto Villano, identifique la alternativa que lo caracteriza con mayor precisión. Recurre a la musicalidad como eje organizador del poema. Ya hemos visto que no tiene musicalidad, ¿sí? Emplea un lenguaje directo y evita el exceso retórico. Puede ser, puede ser, sí, porque ella es de un estilo bastante directo, depurado, ¿ya? Dejamos ahí. Prioriza narración anecdótica, no. Ella se impersonaliza. ¿Qué quiere decir? Ella separa sus emociones del poema. Incluso en el poema que le escribe a su hijo, no se ve una madre sufriendo. O sea, no se le ve a ella como una madre sufriendo, pero sí se ve una madre que está dolida por un sentimiento, ¿no? Pero como que si la mirábamos de la ventana, o sea, no es muy emotivo. ¿Utiliza una métrica regular? No, para nada. Es totalmente irregular. ¿Construye una poesía de exaltación sentimental? No, no hay una construcción de sentimentalismo femenino. Por lo tanto, la respuesta es B de bueno. Emplea un lenguaje directo que evita el exceso retórico. A ver, vamos a trabajar las 7.
A ver, unos minutos. A ver, vamos a ver las dos últimas, chicos. Este hambre propio existe y la gana del alma, que es el cuerpo. Este hambre propio existe en la gana del alma, que es el cuerpo. ¿Sí? Ya. El fragmento establece una identificación entre el cuerpo y la experiencia vital del sujeto poético. Sí, ahí lo dice. Verdadero. Lo presentado mediante los versos se asocia a una visión optimista del destino humano. Lo presentado mediante los versos se asocia a una visión optimista. No, 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 no lo dice. No podemos hablar de una visión optimista ahí, sino más bien crítica, ¿no? La poesía de Blanca Valera reflexiona sobre la condición existencial de la materia, desde la materia corporal, correcto, porque ahí, ¿no? Existe en la gana del alma que es el cuerpo, ¿no? Al final existe porque el cuerpo existe. Verdadero. El poema exalta el mérito personal, la recompensa social, el esfuerzo no tiene nada que ver. Entonces la respuesta es alternativa B. Muy bien. A ver, la 8.
A ver, bien. A ver, analicen esa pregunta, propongan respuestas. Bien, chicos, me voy a respuesta alternativa. A ver. Preguntan. A ver, ¿por qué te alimenté con esta realidad mal cocida? Por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo, a ras del pantano, ego te absuelvo de mí. Laberinto, hijo mío. ¿No? Ese es un poema dedicado con mucho feeling. A ver, vamos a ver. A partir del fragmento citado del poema Casa de Cuervos de Blanca Valera, se puede afirmar que la voz poética femenina constituye una reflexión que reafirma los valores de maternidad. Podría ser porque la dijo mío. Asume una postura conformista porque te alimenté con esta realidad mal cocida. Por tantas y tan pobres, no, no es conformista. Legitima el silencio de la mujer, no habla del silencio de la mujer. Idealiza los vínculos familiares, tampoco. Cuestiona el orden impuesto porque te alimenté con esta realidad mal cocida. Por tantas y tan pobres flores del alma, por este absurdo vuelo al ras del pantano, yo te absuelvo de mi laberinto, hijo mío. Sí, cuestiona el rol impuesto. Desde una experiencia marcada por la armonía afectiva, no. Una vivencia corporal, ¿no? Entonces, alternativa E de nano. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo. Ya los estoy esperando. Somos 31 en sala. Ahí estamos. Con tu celular, de repente, ahí está el QR para que te puedas vincular. Vincúlate, vincúlate. A ver cuántos vamos. A ver, estudiante, vincúlate. O también te voy a pasar el Kahoot por el chat. ¿Sí? También te voy a pasar por el chat. Son preguntas sencillas para ver que hemos aprendido el tema.
Muy bien, a ver, vamos ingresando, chicos. Por el chat ya tienes el URL. Vamos ingresando. Bien, vamos vinculándonos, chicos, vamos vinculándonos. Estas preguntitas son bastante sencillas. Ha alcanzado el límite de participantes. Wow, vamos a empezar. Entonces, por el chat, ¿ya? Empezamos. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el trabajo que realizaban los niños? ¿Cuál es el trabajo que realizaban los niños? Correcto, de buscar basura. Muy por eso se le llamaba los gallinazos sin plumas. Muy bien, Xiomara, excelente. Siguiente, muy bien. ¿Quién es Don Santos? ¿Quién es Don Santos? A ver, chicos. Muy bien, el abuelo de los niños. Excelente, muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. ¿Quién es Pascual? Wow, qué rápidos. El cerdo. Muy bien, el cerdo Pascual. No es el padre de los niños. Los niños no tenían papá, mamá, solamente tenían al abuelo, según la obra. Bien. No hablan de los padres incluso. ¿Cuál es el negocio de Don Santos? Vender el cerdo. Lo intenta, pero no lo hace bien. Muy bien, Xiomara. ¿Qué le pasó a Efraín? Ese mío la N. Se cortó el pie, ¿no? Un vidrio le cortó el pie. ¿Qué encontró Enrique en el muladar? Lo siguió incluso, ¿no? Un perro, muy bien. Un perro, excelente. Después de cortarle un pie con vidrio, Efraín, ¿qué le pasó a Enrique? Se enfermó muchísimo, ¿ya? Enrique también se llega a enfermar. No es que trabaje mucho, sino que se enferma, ¿ya? Muy bien, Daniel. Siguiente. A causa de no poder ir a trabajar, ¿qué decide hacer Don Santos? No les permitía a los niños comer. Él cogía las pocas verduras que tenía,
Se hacía una sopita y se la comía él solo en su cuarto. Y a los chicos no le daba de cuando en cuando, creo que cada 2 días le daba de comer algo. ¿Ya? Eso es lo que hace Don Santos. Muy bien. ¿Qué opina Don Santos ante la situación de los gruñidos del cerdo? Cuando en la noche estaban todos los cerdos ahí que dormían, no podían dormir porque no había comido el cerdo. ¿Qué hace? Los nietos son los responsables del hambre que sufre Don Pascual, ¿no? Eso es lo que dice Don Santos. Los cerdos son los niños son los culpables, ¿no? Por no darle de comer. Cuando Enrique regresó del mulador, ¿qué había pasado en casa ese día? Cuando Enrique regresa, ¿qué había pasado, chico? Pedro le mordió al abuelo. Correcto, el perrito lo mordió al abuelo, ¿ya? Y el abuelo, pues, a causa del incidente con Pedro, es decir, que el perrito lo muerde al viejo, ¿cómo reaccionó don Santos? Le dio el perro Pascual para que se alimentara, ¿no? Cuando llega Efraín, pues le encuentra solamente las patitas y la colita, nada más, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo reaccionó Enrique al saber lo que pasó? No, sabemos que bien no reacciona, ¿no? Enrique le golpeó al abuelo con la vara en la cara. Y eso hace que se trastabille y se caiga, ¿no? Muy bien, Yaneli. ¿Cuál no es una razón para hacerle daño al abuelo? ¿Cuál no es una razón para hacerle daño al abuelo? Porque ellos tenían varias cosas guardadas, ¿no? Por eso reaccionan así, pero hay una que no es una razón. Le da tanta comida como Pascual. Nunca Pascual comía mejor que ellos, mejor que los chicos, ¿ya? ¿Cómo reaccionó el abuelo? Le pidió perdón, lo maldijo, lloró, no le importó. Ojo que estaba siendo golpeado, ¿ah? ¿Cómo creen que reaccionaría? Les pidió perdón, no los maldijo, porque estaba siendo agredido en ese momento. En la vida los va a maldecir, si no, le va a pedir perdón, pero los chicos ya estaban bien ofuscados. ¿Cómo termina la historia? Los nietos dejaron al abuelo y se fueron de allí. Excelente. Muy bien, chicos, ¿cómo es el podio? Tefi, tercer puesto con 11.342, con 11.488 Rita. Primer puesto con 12.418 es Yaneli. Muy bien, Yaneli. Felicitaciones. Xiomara y Sari, cuarto y quinto puesto respectivamente. Y a los demás, gracias por su participación. Muy bien, chicos. Muy bien, todavía tenemos unos minutos, entonces voy a darles unas preguntitas más. Sí, pero un ratito para que la musiquita me deje trabajar tranquila. A ver, muy bien. A ver, chicos, excelente.
Muy bien, tengo acá algunas preguntitas si desean le toman. A ver, vamos a compartir ahora. A ver, chicos, esas dos preguntas que te estoy poniendo acá. Ahí está. A ver, esas dos preguntitas. A ver, vamos a ver. Tenemos ahí. Marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Relacionado con el contexto de la narrativa de la generación del 50. En sus obras, los autores describen la transformación de la, hablamos de transformación, hablamos del cambio que hizo la ciudad o urbe, ¿no? La ciudad o urbe. Caracterizada por un proceso de, bueno, ¿qué nos pasó? Migración provinciana, pero estamos hablando acá de nación, ¿no es? Mejor infraestructura, sí. Crecimiento de periferias, bueno, no tiene nada que ver. Sierra, costa, esa nada tiene que ver. Por lo tanto, la respuesta es alternativa B, la urbe, ¿no? Hubo una transformación de la ciudad o de la urbe caracterizada por un proceso de mejora de la infraestructura y desarrollo. Recordemos que en Nodría se ven las grandes unidades escolares, ¿no? Las grandes unidades, la construcción de los grandes edificios también, ¿no? De los grandes edificios. Dos, cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de leñería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó el famoso mercado El Mayorista, del que tanto había oído hablar. Eso era Lima. ¿Lima? ¿Eso era Lima? ¿Lima? ¿Lima? Las palabras le sonaban a hueco. Recordó. Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje con eso, una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Pregunta. De acuerdo con el fragmento del relato perdón, el fragmento citado del relato El niño junto al cielo de Enrique Congrace, ¿qué característica de la narrativa de la generación del 50 se identifica? ¿Muestra una visión crítica de Lima? Sí. ¿Dónde está la visión crítica de Lima? Aquí.
la besa de 1 millón de cabezas. Y lo repite 2 veces, ¿no? Ahí está la visión crítica. Evidencia el lento progreso de la clase media y baja, no dice nada. Presenta la marginación del migrante en el espacio citadino, tampoco lo dice, no hay ningún acto de marginación. Exhibe la formación de barriadas, tampoco. Destaca el proceso de migración, tampoco. Por lo tanto, la respuesta es alternativa A. Bien, alternativa A. Siguiente pregunta. Bien, tenemos ahí. Respecto al poema Casa de Cuervos, de Blanca Valera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Tu náusea es mía. Le heredaste como heredan los peces la asfixia y el color de tus ojos. Es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen, sombras sin tentaciones. Y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel. Bien, ¿qué podemos ver acá? Al hablar de náusea, hablamos pues de elementos desagradables, ¿no? ¿Qué más? Hablamos de una herencia, ¿no? Y esa herencia es una asfixia. Hablamos también del color de la ceguera, hablamos de sombras, hablamos de tentaciones. Por lo tanto, hablamos de la presencia de una persona, pero desde un punto de vista negativo, como pueden ver ahí ustedes, ¿no? Entonces, la voz poética, ¿no? Vemos ahí elementos, como te decía, elementos angustiantes, ¿no? Y al hablar de la persona, hablamos de la existencia de algo, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que ver con el existencialismo. ¿Exhibe una actitud irónica ante la maternidad? No, no hay ninguna actitud irónica. ¿Exalta la cotidianidad y los valores familiares? Tampoco, no habla de ningún favor, porque todo es angustiante, ¿no? Señala el silencio como lugar de resistencia, tampoco. ¿Muestra afinidad por la sociedad patriarcal? No, porque ella era defensora de las mujeres. Por lo tanto, la respuesta es alternativa E. Refleja un tono existencialista y pesimista, ¿no? Un tono existencialista y pesimista. Bien, a ver, y esta última, alternativa, dice, marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. La narrativa de Julio Ramón Rivero se caracteriza por evidenciar una constante tensión entre la dicotomía, lo oficial y lo marginal. ¿Dónde lo tenemos? Acá, entre la oficialidad y la marginalidad. Por ello, en varios relatos, los personajes de pocos recursos se ven enfrentados a la autoridad y el orden, ¿no? Entonces, la dicotomía que maneja Ribeiro siempre es la oficialidad y la marginalidad, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería
algunas preguntas que te estoy dando como plus y nos estamos viendo, jóvenes, la próxima semana. No se preocupen porque ya estamos por acá, entonces vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Ha sido todo un placer, jóvenes. La disculpa es el caso, como ya le dije, no he estado por acá por estos rumbos, pero ya estamos acá para seguir trabajando por nuestro país. Muy bien, nos vemos, un gusto. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense, hasta luego.